Investigadores chilenos crearon un modelo matemático y un software que explica por qué la información puede ser determinante para el control de enfermedades infecciosas. A partir de esto están desarrollando lo que podría llamarse la vacuna de la información, lo que podría ayudar a evitar pandemias. Para conocer más de esto estamos con el científico Tomás Pérez Acle, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso de la Fundación Ciencia y Vida. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. La primera pregunta es, bueno, vacuna de la información, como que nos cuesta un poquito entender el concepto. Mira, lo que pasa es que hay un punto importante que hay que entender y es por qué nos interesa modelar enfermedades infecciosas desde el punto de vista matemático o computacional. Una pregunta importante es cuánta gente debiéramos vacunar con una vacuna, la típica vacuna que nos ponen a todos de chicos, de tal manera de evitar la dispersión de la enfermedad. Una forma simple de hacerlo, que es la forma en que los científicos tratamos de llegar a ese número, es cuando vemos cómo progresa la enfermedad a lo largo del tiempo, es decir, cuántas personas cada persona infectada infecta a lo largo del tiempo. Si yo estoy infectado y te infecto a ti y te infecto a ti, infecta a 2 personas. Y si ustedes infectan a otras 2 personas y a 2 personas, ¿y se puede sacar una estadística rápidamente? ¿Se puede sacar una estadística promedio, un modelo de ecuación que permita entenderlo? Claro, exactamente. La forma en que lo hacemos es que para una enfermedad que no conocemos previamente, los servicios de salud a nivel mundial lo que hacen es determinar cuántas personas van cayendo enfermas a lo largo del tiempo. Y a partir de eso generan este modelo matemático que permite predecir cuántas personas potencialmente en promedio cada infectado va a infectar. Cuando hacemos eso, aplicamos una ecuación bastante simple y calculamos el porcentaje de población que tiene que ser vacunada para evitar que la enfermedad se propague a todo el mundo. Claro. Y es por eso que es tan relevante luchar contra los movimientos antivacunas, porque afectan a ese porcentaje. Esto cuando hablamos de vacunar con información, tiene que ver con poder despejar toda esta mentira, fake news, hay distintas formas de calificarlo, pero en el fondo información que no es real y que está complicando en materias de salud pública, por ejemplo, el movimiento antivacuna. Claro, por cierto, cuando decimos vacuna de información, nosotros tenemos una hipótesis que dice, una hipótesis es una pregunta que nos hacemos los científicos, ¿será esto posible? Nosotros decimos, ¿será posible que si nosotros entregamos información precisa y fidedigna a la gente, podamos evitar que una enfermedad se propague? Claro. Por cierto que no es la única forma de luchar contra una enfermedad, pero tiene que ser de todas maneras un medio válido para poder luchar contra enfermedades. Entonces lo que nosotros hacemos en nuestros modelos es estudiar cómo en países como Chile o países como África, si nosotros tuviéramos un mecanismo para informar a las personas sobre cuáles son las medidas propicias para luchar contra la enfermedad, de qué manera se movería esa enfermedad a lo largo de la población, cuánta gente se infectaría a lo largo del tiempo. Esa información, uno, digamos, sin quitarle mérito a la fórmula, pero uno tendería a pensar que la OMS debería conocer más o menos esa proyección, ¿no? Que la OMS debería poder ser capaz, o cualquier organismo de salud panamericano o internacional debería ser capaz de decir, bueno, ante este brote de sarampión, eventualmente en un plazo de tanto tiempo, tanta gente se va a ver infectada. Uno asumiría que eso ya estaba medio resuelto. Eso está resuelto. Y de esa progresión se saca el número de personas que tienen que ser vacunadas. Y por eso, volviendo a tu pregunta anterior, por eso es tan importante luchar contra estos movimientos antivacunas. En el fondo, ustedes, el trabajo que han estado haciendo es luchar contra aquellas cosas que hacen que ese porcentaje no se alcance, ese porcentaje mínimo de gente que tiene que estar vacunada. Desde el punto de vista de la información. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuánto es, no? ¿Cuánto es el porcentaje de población que no se vacuna porque no maneja la información o porque tiene conceptos erróneos, equivocados respecto a lo que implica la vacunación? Mira, en Chile no lo conocemos a ciencia cierta. El Ministerio de Salud recién está tratando de enfrentar este problema. En Estados Unidos los porcentajes varían dependiendo del lugar geográfico. Hay lugar geográfico en el medio de Estados Unidos, estos estados cuadrados del medio de Estados Unidos. Del Midwest, que puede ser hasta el 20% de las personas, de los niños principalmente, que no se están vacunando producto de esta desinformación, producto de estas fake news. Entonces, lo que nuestro modelo hace es predecir cómo nosotros tenemos que luchar contra estas fake news para evitar que las personas tomen estas decisiones incorrectas que los ayuden, por ejemplo, a sobrellevar la enfermedad o a evitar contagiarse a lo largo del tiempo. Claro, ahora eso es bien interesante
y quiero conocer cuál es tu opinión, Tomás, porque uno tendería a creer que la información respecto a los beneficios de la vacuna están, que sobran, ¿no? Que hay mucha información, pero que hay cierto grupo que se niega a aceptar esa información, que siempre consideran que detrás hay una conspiración, que hay una manipulación, que es todo un complot de los laboratorios, de los estados, en fin. Por cierto. ¿Cómo se lucha contra eso? Eso es lo más relevante de los modelos que nosotros hemos desarrollado y que publicamos recientemente, y es que nos permiten entender cuál es la estructura de estas fake news. Las fake news por algo se mueven a lo largo de la población mucho más rápido que la noticia verdadera, claro, que la información correcta y real. Y por lo tanto, si nosotros queremos luchar contra esta fake news, tenemos que entender cómo está construida. El fake news apela a la emoción. Apela a un dato que potencialmente está validado por alguna fuente que no necesariamente existe, pero que es nombrada en este rumor. Y además apela a múltiples redes. Una vez que un rumor empieza a extenderse, se mueve por todas las redes posibles. Se mueve por el boca a boca, se mueve por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Snapchat, por todas las redes posibles. Exacto. Entonces, si nosotros queremos luchar contra esos fake news, y por ejemplo, si las autoridades chilenas quisieran entender de qué manera pueden luchar contra estos rumores, la forma en que debieran hacerlo es desde el mismo punto de vista. En vez de decir, oye, nuevamente partió la campaña de vacunación de invierno, es muy fome, eso a nadie le produce nada. Exacto. En cambio, deberían mostrar, por ejemplo, un chico que está sufriendo, que es lo mismo que hacen los fake news, y que cuando se vacuna se libera de Hay una responsabilidad de las comunidades médicas también. Uno tiende a pensar que hasta hace algunos años atrás, tú ibas al colegio, te ponían una vacuna, uno como estudiante pequeño no tenía idea de qué te estaban poniendo, tus papás tampoco. Había una simetría de información bien sustantiva, ¿no? Sí. Respecto de... Solamente uno sabía que era el día de la vacuna. Sí. Y los papás decían, bueno, el sarampión o la varicela, lo que sea. Sí. Hay también ahí un espacio que los movimientos antivacunas detectaron y que ocuparon, digamos. Claro, ahora... Es difícil pensar que lo hicieron a propósito, ¿no? Probablemente la forma en que ellos empiezan a mover estos rumores lo hacen, como te decía adelante, desde la emoción, desde la sorpresa, desde la aparente fuente fidedigna. Y de esa manera esa información se empieza a distribuir por la población. Y el problema que hemos tenido nosotros es que como no entendemos cómo está construida este fake news, lo tratamos de combatir desde la forma clásica. Pero tenemos que combatirlo usando los mismos argumentos emocionales que la gente que se dedica a esparcir estos rumores utiliza. Y eso es lo que hemos fallado. Ahí sí tenemos responsabilidad todos. Entiendo que ustedes desarrollan esto en lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas, sí, y que utilizaron el modelo del ébola, que es algo que sabemos generó un número importante de mortalidad en África durante algunos años. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, ¿no? El último brote de ébola fue más o menos entre 2014 y 2015 en África. ¿En el centro de África? En el norte de África. ¿Sudán? Estamos hablando de Sierra Leona, estamos hablando de Angola, principalmente de esos países. Y lo que pasa es que los datos que nos entrega la Organización Mundial de la Salud a través de un colaborador nuestro canadiense, que es un profesor muy famoso en el mundo de las enfermedades infecciosas, nos muestran que dependiendo de los lugares donde se dispersara esta enfermedad, habían más o menos muertes. Habían lugares rurales donde llegaban al 90% de muertos, así de grave, de los infectados. Pero había lugares un poco menos rurales, más citadinos, donde esta tasa de mortalidad era del orden del 30-20%. ¿Y de qué dependía esa diferencia? Exactamente, esa es la pregunta que nos hicimos nosotros. Entonces, lo más probable es que dependía, desde acuerdo a nuestra pregunta, nuestra hipótesis, es el nivel de información que esa gente manejara. Por darte un ejemplo, la comunidad rural en África, particularmente en Sierra Leona, tienen un rito en el cual mortuorio, en el cual al muerto lo llevan a su casa, lo velan y la gente lo abraza, lo besa, le hace cariño, le da comida. Hay contacto. Mucho contacto. Y cuando están en contacto con estas personas que ya murieron producto del virus, se contagian del virus. Exacto. Y siguen esparciendo el virus. Entonces ahí hay claramente un efecto de una desinformación, porque si por un lado les entregamos el mensaje, entierra a sus muertos, crema a sus muertos lo antes posible, no haga este ritual, menos personas se infectarían. Otro ejemplo muy claro es que se descubrió que el virus del ébola, las personas que se recuperan de ébola, se mantiene en el cuerpo durante una cantidad de tiempo y se puede contagiar por relaciones sexuales, desprotegida. Entonces ahí hay otra forma en la cual nosotros podemos influir sobre la dispersión de la enfermedad al decirle, ok, utilice preservativo, utilice algún método profiláctico para evitar
la discusión Bien. de la enfermedad. Súper interesante siempre hablar de salud y sobre todo de prevención, ¿no? Con información. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Tomás. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a un avance que tiene que ver con lo que tenemos al regreso, que es el universo. Vamos a hablar de la imagen del universo.